Buenas tardes, quedé muy entusiasmada también con lo que nos contaron desde México y contarles un poco que, como me presentaban acá, vengo como un poco de un área que confluye en estos temas, pero que viene más desde el desarrollo infantil. Yo me formé como psicóloga, empecé a estudiar desarrollo infantil y empecé a estudiar parentalidad en general. Y desde ahí surge mi interés por conocer cómo los padres hombres influyen en el desarrollo de los niños y ahí en esos estudios llegamos a topar en partes importantes que en los que nos contó anteriormente la profesora. Bueno, los padres son importantes. Eso desde mi área de la psicología del desarrollo ya lo tenemos bastante comprobado, tenemos bastante evidencia cada vez más robusta con distintos tipos de estudios en distintos países, en Chile menos, pero ya sabemos que un niño que crece con un papá presente tiene ventajas por sobre otros niños, ¿ya? Y que no están con sus padres, obviamente. Y otra cosa que es súper importante es de que en general los datos también nos muestran que el aporte que hacen los papás es de una manera complementaria, no es más de lo mismo solamente. En algunos aspectos sí, pero en otros entregan una manera distinta, aportan de una manera distinta al desarrollo. Los datos acá puse varias citas abajo para que los que quieran interesarse puedan ver ahí algunos datos, pero tenemos datos sobre el desarrollo de habilidades sociales donde al parecer tienen una influencia específica y especial por la manera que tienen de interactuar con los niños. En el desempeño cognitivo tenemos datos sobre desempeño matemático, también los papás, y esto tiene muchas razones por qué son, ¿verdad? También tiene que ver, por supuesto, con los temas de género y la socialización que tienen, pero tienden a usar más conceptos matemáticos, por tanto, tienden a tener hijos que tienen mejor desempeño matemático después, tenemos datos sobre la autoestima, sobre capacidades regulatorias, tanto regulación emocional como función ejecutiva, hay mayor capacidad de relacionarse mejor con los pares también, y también menores problemas externalizantes, todos estos temas que son importantes en un niño, ¿verdad? Queremos que los niños tengan estas habilidades. Además, como ya lo dijeron acá, pero tengo que repetirlo, aportan a otras cosas, no solo a los niños. Yo partí estudiando a los niños, pero después uno se va ampliando diciendo, bueno, además, y así podemos convencer a más gente, aportan a las madres, ¿verdad? Madres que crían acompañadas, en este caso específicamente con hombres, pero en general con otras personas más, tienden a tener mayor bienestar. Por ejemplo, se ha visto que padres que están involucrados activamente, las madres que tienen depresión postparto, eso influye menos en los niños que cuando no están acompañadas. Los padres también, hombres que son padres reportan niveles de felicidad, ¿verdad? Siempre pongo este dato freak, también engordan más que los hombres que no son padres, pero bueno, una cosita poca, no es tanto. Y también, por último, la justicia social, la capacidad que tengamos de poder dividirnos las tareas, de aumentar la corresponsabilidad también y de poder cambiar estas expectativas que tenemos de género que son tan rígidas por ahora. Entonces, promover la paternidad activa es importante, esencial, es imperativo incluso pongo ahí. Por todas estas razones, y creo que son evidentes, pero también pensar de que a pesar de eso y de lo importante que son, acá lo decían también en las preguntas, los datos una y otra vez nos muestran que se involucran menos, ¿verdad? Tenemos datos nacionales, internacionales, generales, todo lo que uno ve sale que no pagan la pensión, de que no se toman el postnatal, de que no participan en la casa, que no van a reuniones de apoderados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá muy bien usted lo ponía como, bueno, ¿y qué pasó con eso, verdad? Pero también nos muestra de que se involucran de manera distinta que las madres. Entonces dejemos de buscar lo mismo porque vamos a encontrar lo mismo que siempre, ¿verdad? Y además que sabemos mucho menos de cómo se involucran. Entonces no tenemos la visión completa de lo que podríamos llegar a encontrar. Por tanto, por ejemplo, desde la investigación de nuestra área, nuestro mea culpa, lo que sabemos de la parentalidad es de maternidades, ¿verdad? El 90% de los estudios que sabemos sobre cómo podemos promover el desarrollo de los niños está hecho con madres. Y si a eso le sumamos, por eso hacía la pregunta de Latinoamérica, que generalmente son madres de nivel socioeconómico medio y de Estados Unidos. Bueno, Inglaterra, Europa, quizás, ¿ya? Entonces tenemos un cúmulo de información muy reducido, ¿ya? Acá esto es un dato que salió últimamente en Foley y Cabrera 2025 que muestra cómo ha sido la progresión de los estudios que incluyen mamás y papás. Vamos aumentando un poquito los papás que son en azul, pero sigue siendo muy mayoritariamente los estudios que incluyen a las mamás, ¿verdad? Y cuando investigamos los papás, ¿qué hacemos? Le preguntamos a las mamás. ¿Cuánto participa el señor en la casa? Y ese día no participó nada, entonces obvio que digo que nada, ¿verdad? Madres que están más deprimidas, madres que están más estresadas, madres que tienen millones de condiciones por las cuales. Y cuando comparamos lo que dicen los papás y lo que dicen las mamás, en general no coinciden mucho tampoco, ¿verdad? ¿Cómo cambiaríamos lo que sabemos sobre los papás si les preguntáramos directamente a ellos?
Y si más encima incluyéramos a los que no cohabitan, y ahí tenemos datos realmente mínimos. O sea, los estudios internacionales que tratan de estudiar a los papás, hay muy pocos, no puse la cita ahí, que siguen a los papás cuando salen del hogar, ¿ya? Porque no abandonan la crianza siempre, ¿ya? Pero sí salen del hogar y eso es a más difícil seguirlos, porque ya es difícil encontrar a los papás para poder preguntarles por qué, porque generalmente los evaluamos desde el ideal de la madre. Entonces, desde el estudio de la parentalidad, cuando en los años 70 LAMP empezó a poner el tema de los papás, se empezó a dar cuenta de que estábamos midiendo a las mamás igual que a los papás. Entonces era, mientras más se parezca a la mamá, mejor cuidador es, ¿verdad? Y nos empezamos a perder de muchas actitudes, de muchas capacidades, de muchas interacciones que podían ser distintas, podían ser complementarias y sí estaban favoreciendo el desarrollo. Y este maternal template está, si ustedes lo ven, en todas partes. En todas partes. O sea, en los servicios de recién nacidos, de maternidades, se llaman maternidades, los colegios, querida mamá, su hijo tiene que venir vestido de, ¿ya? Y entonces, por un lado, mantenemos esta feminización del cuidado y por otro lado, ¿qué le decimos a los hombres? Ustedes no son bienvenidos y ustedes no son tan buenos tampoco, porque si los comparamos con la mamá que ha tenido una historia intergeneracional por años de siglos para prepararse para ser mamá, es difícil, ¿verdad? Además hay otro tema de lo que también nos nombrábamos acá, las horas de vuelo, como siempre digo yo. Tienen más horas de vuelo las mamás, porque entonces son mejores volando. Otro, este mismo patrón se repite cuando hacemos intervenciones y cuando ofrecemos servicios para los padres. Acá tenemos una representante de CMPC que voy a contarle el caso en que ellos tienen programas para parentalidad y están haciendo un esfuerzo de mirar cómo están incluyendo o no a los papás. Porque las invitaciones son, vengan padres, pero uno le pregunta, de hecho han hecho el esfuerzo de ir y preguntarle, ¿usted por qué no participa? Ay, yo también podía, esto no era para mamás, y podemos ir los dos, y no, si yo participo. Entonces, cuando uno quiere trabajar con los papás, tiene que ir por los papás, no hacer la vuelta corta y decirle, oiga, pero también es bienvenido, porque nunca han sido bienvenidos y tampoco se sienten bienvenidos. Y cuando llegan a un espacio donde nada está preparado para ellos. Como, viene un papá, pongámosle una silla, ¿verdad? En la maternidad, ¿dónde lo sentamos? ¿Verdad? Entonces, esto es un tema de que no abre las puertas y no permite que el que está entusiasmado se entusiasme más. Y el que no está entusiasmado, sepa que se puede entusiasmar incluso. Las madres guardianas es un concepto que le dicen maternal gatekeeping, que es como la portera, de que como la mamá o las mujeres tenemos esa capacidad de potenciar también, no solo disminuir, también potenciar el que papá se involucre. Somos como, antes en las discotecas habían como mafiosos adentro y dejaban ver que entraba. No estoy diciendo que las mujeres seamos mafiosas, pero sí que muchas veces regulamos y controlamos la incorporación de los hombres en el ámbito de la crianza. Que tú la vestís muy feo, es que contigo se demora tanto, es que eso le vaya a dar de comer. Voy a terminar. Bueno, los prejuicios, los padres no quieren involucrarse, no tenemos evidencia de eso. Ya, modelos de cuidado femenino y desinformación. No todos los padres son iguales, hay padres que no se involucran y que nunca se van a involucrar y no quieren involucrarse, pero hay otros padres. Entonces los padres vienen en todos los colores y todas las formas y tenemos las combinaciones de ausentes, totalmente, algunos que viven con sus padres pero no con su hijo y no se involucran, tenemos los que no viven con sus hijos pero sí se involucran, tenemos los que quieren involucrarse pero enfrentan barreras múltiples, otros que no se creen importantes y otros que no se sienten capaces y puedo seguir, ¿verdad? Y cada uno de ellos, un subgrupo, necesita atenciones distintas, apoyos distintos, necesita como un clic especial. Esto es súper rápido, yo creo que también Francisco va a hablar más de esto. En Chile sigue siendo la mayoritaria de las familias, estos son datos representativos nacionales de AELPI, los que viven con mamá y papá, ¿ya? Alrededor del 70% si ustedes son más rápidos que yo, y suman ahí, 50 más 30. Y hay mucha diferencia entre el tiempo que dedican los padres a sus hijos semanas versus fin de semana. Y generalmente preguntamos por días típicos de semana. Entonces también tenemos un espacio ahí para poder indagar más. Esos son datos que hemos sacado en la universidad. También esto es súper interesante porque estuve trabajando con la Corporación Opción, que trabaja con familias que están siendo intervenidas también por algún tipo de negligencia, violencia, y partimos hablando de las familias y ellos me dijeron, ¿pero por qué hablar de los papás si en estas familias no hay papá? Son familias con padres ausentes.
Ah, sí, le dije yo, bueno, pero alguna tendrá un papá. Ah, sí, 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 hay algunos papás dando vueltas. Y empezamos a generar una manera de preguntar sobre los padres. Y nos empezamos a dar cuenta que no habían datos de los papás. Asumían que no estaban y no preguntaban. Y cuando empezaron a preguntar, empezaron a salir estos datos. Mira, de los padres que no vivían, el 64%, esto lo informan los monitores o los profesionales que trabajan con estas familias. Empezaron a decir, oye, no, pero a ver, y empezó, sí, la mayoría sí en realidad tiene algún contacto. Oye, pero yo le pregunté a los niños y la mayoría ahí de nuevo, que no sé cuál es el coso para no dar vuelta, contaban con una figura presente de alguna manera, ¿verdad? Muchos de ellos se comunicaban al menos cada 2 semanas, o sea, hay algo. O el no estar ahí y estar en familias que son realmente vulnerables y que están en situación de protección, no significa que no hay padres. Muchas veces partimos con esa idea y tenemos que empezar a buscar un poquito más debajo para encontrar estas historias. Luego, ¿qué hace que los papás no están presentes? Este es el modelo de Natalia Cabrera de 2014 que habla de este modelo de múltiples determinantes, que no es solo una barrera, no es que el hombre no quiera o que la mujer no lo deje, eso más que hay problemas de coparentalidad, por ejemplo, hay temas se ha visto que los hombres cuando tienen problemas en sus parejas románticas se alejan mucho más de la crianza que las mujeres. Entonces también hay un tema de gatekeeping ahí. Las instituciones, veamos nuestros servicios de salud. Si no fuera por Francisco no tendríamos nada de paternidad en nuestro Chile Crece Contigo. Y las normas expectativas que acá nos hablaron más que claramente de aquello, ¿verdad? Y además, una de las cosas que es súper importante es lo que nos está dando también los datos de la neurobiología y de los cambios fisiológicos que tienen los hombres al convertirse en padres. Y eso se produce en el embarazo y en el posparto de una manera súper significativa, pero solo se activa cuando hay presencia directa y contacto con el hijo. Y entonces, si no proponemos y no potenciamos un involucramiento temprano y luchamos por un postnatal obligatorio y que les permita tener esa conexión, cada vez se hace más difícil. Y mientras la mujer se queda en la casa cuidando, va ganando esta expertise, estas horas de vuelo, esta autoeficacia, mientras el hombre llega a empezar a ser el actor secundario que da vueltas y no logra entrar de ninguna manera. Tengo que ir rápido porque me quedan como 0 segundos. Entonces, rompamos el círculo, de aquí están todos invitados. Desde la investigación, desde los servicios de salud, sigamos promoviendo programas de comunicación como también los que lidera Francisco, trabajando en los temas de pareja desde la coparentalidad y la corresponsabilidad, que no habla de la relación romántica. Hay parejas que ya no tienen relaciones románticas, pero tienen un hijo que los une y eso es corresponsabilidad y es coparentalidad, ¿ya? Para ir, termino, esta es la última, se lo juro. Una paternidad activa, oye, inclusivo active, trae beneficio a los niños, niñas y adolescentes, pero también va mucho más allá de eso. El aporte paterno es diferente y a veces es sobre lo que hace la mamá o es distinto a lo que le hace mamá, entonces es complementario. Aquí se abre también el tema de que muchas veces no es solo que sea el papá porque es un hombre, sino que es porque alguien que acompaña en la crianza y tiene interés por ese niño, ¿ya? Una menor participación no es una disposición individual. Podrán haber casos que sí, pero la evidencia nos dice que en general está asociado a muchas otras barreras. La exclusión de la investigación, ¿es más difícil conseguir papás? Sí, ¿cierto? Ya. Pero hay que hacerlo, ¿ya? Y hay que buscar maneras distintas de llegar a los papás que no son las mismas que los mamás. Y eso es lo mismo en los servicios, porque los servicios invitan a los padres, pero los padres no llegan. O sea, ¿viste que no estaban interesados? ¿Pero qué estrategia utilizaron para llegar a los papás? Y promover una paternidad activa requiere incluirlos explícitamente, no como invitados en el proceso. Ay, terminé. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Daniela, por tu excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, traigo algunas reflexiones, algo sobre el panorama de los estudios de paternidad en Chile y algunas reflexiones. Ahí está la ruta que voy a seguir. Bueno, lo primero, comentarles que a partir del año 2000, particularmente con los trabajos de José Olavarría y toda la red de estudios de masculinidades, comienza a desarrollarse un campo de estudios dentro de los estudios de masculinidad. Ustedes saben, los estudios de masculinidad tienen cerca de 30 años en Chile y en América Latina. Y ahí solamente como botón de muestra, digamos, elegí algunos trabajos que me parecen importantes, sobre todo en los primeros años. Por supuesto, la obra de José Olavarría, con varios trabajos sobre paternidad,
Hay algunos trabajos muy interesantes ahí en los 2000 sobre paternidad adolescente, Rodrigo Parrini, Irma Palma, Sebastián Madrid. Hay también una investigación muy interesante, ahí me quedó corrido, de Valdés y Godoy, y otro trabajo con la misma muestra de Loreto Rebolledo, y luego aparecen los primeros estudios cuantitativos. Y bueno, este campo después comienza a desarrollarse y nos encontramos hoy día con cerca de 40 trabajos, si no me equivoco, por año. Estamos justamente haciendo un capítulo en estos días, lo enviamos hace poquito, con Sebastián Bravo y Eduardo Kimmelman, mirando esta panorámica. Y encontramos esas temáticas como las temáticas más investigadas en el campo de los estudios de paternidad en Chile hasta ahora. Por supuesto que no están todos los trabajos citados ahí, pero sí nos damos cuenta que hay algunos temas que se han investigado más, que son los que vemos ahí, por lo menos en la revisión que nosotros hicimos. Paternidad adolescente, conciliación trabajo-familia, paternidad en contextos laborales de alta exigencia, por ejemplo, los trabajos en minería o en trabajos de temporada, está Pamela Caro aquí, paternidades de la diversidad sexogenérica, está Florencia Herrera, por ejemplo, aquí, Marcelo Robaldo, no sé si no está mencionado ahí, vamos a tener que incluirlo, pero está aquí en la sala. Paternidades universitarias interesantes, como en los últimos años hay más estudios sobre ese tema. Bueno, está el campo del estudio de la paternidad en las prestaciones de salud, por ejemplo, con los trabajos de Michelle Sadler de antropología del parto, participación del papá en el parto, y los trabajos que hemos hecho nosotros con mis colegas de Cultura, Salud y M sobre esta encuesta con prestadores y con papás en las prestaciones de salud. Interesante cómo empieza a aparecer también el tema de salud mental paterna, no con tantos trabajos todavía, pero como me interesa mucho ese tema, lo pongo ahí. Bueno, y hay algunos trabajos sobre políticas de paternidad, que también me parece que es otro campo bien importante. Ahí hay trabajos no solo de las ciencias sociales, sino que también del mundo del derecho. Les traigo una cita para que nos hagamos una idea es una cita de un trabajo de José Olavarría, es un papá, un hombre popular, el año 2000, para que nos pongamos una referencia en el tiempo. Para mí ser hombre es sinónimo de generar recursos, sinónimo de trabajar, sinónimo de sacar la familia adelante cuando uno es hombre y es casado. Ser hombre es como quien dice ponerse los pantalones porque hay que apechugar. Cuando uno es hombre tiene su actividad sexual, de la actividad sexual nacen los hijos necesitan alimentarse, estudiar, vestirse, y ahí uno se hace hombre cuando puede apechugar en la familia, ¿no? En los primeros estudios se les preguntaba a los hombres qué es ser hombre, qué es ser padre, digamos, qué es ser un papá. Y bueno, vemos esta idea de los mandatos tradicionales, la masculinidad hegemónica, la masculinidad heterosexual como un punto bien importante. Contarles que estos primeros estudios en su mayoría son estudios cualitativos y muy centrados también en Santiago, en la ciudad de Santiago. Ahí tenemos otro tema importante de trabajar. Por supuesto, en los últimos años nos encontramos con mucha mayor variedad, ¿no?, temática y también de lugares donde se realizan estos estudios de muestra. También a modo de ejemplo, algo antiguo, pero era interesante, fíjense, en 2011 cuando hicimos la encuesta Images de masculinidades, teníamos el reporte de hombres y de mujeres ahí, en un muestreo por hogares, en las 3 grandes ciudades de Chile. El rol más importante de la mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia. Fíjense, más de la mitad de los hombres y las mujeres apoyaban esa afirmación. El hombre debe ser quien tiene la última palabra en las decisiones importantes del hogar. Más de la mitad, el 26% de las mujeres y mucho más hombres apoyaban esa afirmación, ¿no? Entonces nos hacemos una idea de la importancia de las actitudes de género, como hablaba en ese tiempo. Hoy día hay más investigación sobre normas de género, pero son un tema importante y es importante también que están presentes, no solo están en los hombres, sino que también en muchas mujeres. Involucramiento de los hombres, bueno, estamos hablando de 17 años atrás, ¿no? Podemos preguntarnos cuánto ha cambiado entonces, ¿no? Bueno, fue importante en ese estudio que preguntamos varios tipos de tareas. Yo sé que las encuestas de uso de tiempo también lo hacen. Fíjense, lo que más hacían los papás, jugar con los hombres que eran padres, jugar con su hijo en la casa, conversar con sus hijos de temas personales, ayudar a sus hijos en las tareas, y lo que menos hacían, bueno, lavar la ropa, realizar ejercicio físico, jugar fuera de casa. Es interesante porque se habla, los papás lo que más hacen es juego, que es cierto según la encuesta de uso de tiempo, pero ojo porque aquí es principalmente
en ese entonces era dentro de la casa. Entonces, bueno, hay multiplicidad de tareas y eso es un gran tema en esto de la investigación en paternidades. Otro dato de esa época, un cruce, la importancia de la salud mental también, ¿no? Estoy habitualmente estresado, deprimido por no tener suficiente trabajo. Un tercio de los hombres en esa época hablaba de eso. Estoy habitualmente estresado, deprimido por no tener suficiente ingresos. Este es otro campo interesantísimo. Hay un cruce entre salud mental y paternidad. Se precariza la salud mental de los hombres, dobla la depresión, por ejemplo, paterna, dobla a la población general de hombres, ¿no? O sea, tenemos un gran desafío ahí de cómo investigamos eso y entender mejor también cómo la salud mental afecta el ejercicio de la paternidad, ¿no? Por supuesto, también todas las cuestiones relacionales para aquellos que están en pareja. Bueno, en Chile vemos grandes cambios. En el último tiempo hay cambios muy significativos, esto de poder perseguir el pago de las pensiones alimenticias, la verdad que Chile está pionero en eso, pero tenemos otras políticas más contradictorias, ¿no? Se decía cuando se lanzó la licencia parental, ahora tenemos un gran postnatal masculino y lo toman 20 hombres cada mes, digamos, un 0,3% de los padres. Entonces ahí tenemos, ese tipo de legislación tiene un gran problema de diseño. Los buenos postnatales masculinos tienen otro tipo de diseño y Paco nos va a hablar de la excelente experiencia española en la última presentación del día de hoy para que se queden hasta el final. Bueno, obviamente había otros avances como el tema de poder cambiar los apellidos, que son cuestiones más simbólicas todavía porque son muy poquitos casos, pero se va avanzando en algunas cuestiones. Pero necesitamos, obviamente, avanzar más en el tema de los postnatales masculinos y en el tema de conciliación trabajo-familia y en políticas que realmente promuevan que los hombres se involucren en el cuidado y la crianza. Pero aquí tenemos problemas con el orden de género, o sea, los hombres están mucho más en el trabajo que las mujeres, eso continúa así, en América Latina tenemos un gran porcentaje de familias, eso ocurre también en Chile, con roles complementarios, o sea, tienen hijos pequeños y resulta que cerca de la mitad de las familias con hijos, el padre es el que trae el pan a la casa y la mujer es la que está cuidando a los hijos. Hace poquitos años llegaba al 60-65% en zonas distintas de Santiago. O sea, en Santiago era como el 50% según el informe GED de Comunidad Mujer. Personas que no están trabajando porque están cuidando, fíjense, muchas más mujeres. Ahí tenemos el orden de género, en ese dato está clarísimo, está súper claro. ¿Hay hombres que cuidan por estas razones? Sí, pero son muy poquitos todavía. ¿Y qué nos dice la encuesta de uso de tiempo en Chile? Bueno, ahí tenemos el tiempo, sin importar, digamos, si están trabajando o no están trabajando, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres. Ahora, hay hombres que dedican tiempo a cuidar y ahí hace mucho sentido lo que nos presentaba la doctora Salguero, o sea, cómo entendemos ese fenómeno también, cómo lo visibilizamos. O sea, si queremos avanzar en corresponsabilidad, un paso básico es visibilizar este tema y entender mejor cómo se da el tema del cuidado en las distintas configuraciones familiares, en los distintos tipos de trabajo, etcétera. Esa me la voy a saltar. Ahí ustedes tienen el tiempo también de trabajo doméstico no remunerado, fíjense, dedicado a cuidado primero, trabajo doméstico. Entonces, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres, pero los hombres dedican un tiempo y ese tiempo igual es significativo, ¿no? Y está muy poco visibilizado y muy poco investigado. Yo creo que ahí tenemos un desafío interesante. Y toda la estética, como nos contaba Daniela también, la mamá, uno entra al Ministerio de Salud y hay como una virgen con una hueá en los brazos, y la mamá no puede faltar, la mamá lo hace perfecto, etcétera, etcétera. Pero aunque tenemos casos raros, digamos, de repente, ¿no? De hombres que cuidan solo, etcétera, es un número que siente. Estamos llegando al 18% de familias monoparentales donde el hombre está a cargo de los hijos. O sea, hay un gran cambio cultural. Ese me lo voy a saltar, un trabajo que estamos haciendo con la ENUT. Ese también creo que me lo voy a... Bueno, voy a decir... No, es que si no llego al tiempo porque la PAME me está ahí presionando. Es muy importante para entender la paternidad de los hombres, obviamente entender el orden de género, el trabajo, etcétera, pero también entender las nociones de masculinidad que los hombres tienen. Entonces tenemos desde padres ausentes, padres tóxicos, hasta padres que se van involucrando en algunas cuestiones, el padre más afectivo y comunicativo, como aparecía en el estudio de Jimena Valdés, padres que hacen tareas esporádicas, padres que se declaran mucho más presentes y tenemos un número de padres
que sí están mucho más involucrados con corresponsabilidad. Entonces tenemos una gran diversidad, así como hay una diversidad de masculinidad, una diversidad de paternidad, y eso para conversar sobre paternidad creo que es muy importante poner ese tema sobre la mesa. Y con esto voy a terminar. Bueno, es muy interesante, me sorprendió la verdad al revisar la cantidad de trabajos que tenemos sobre paternidad en Chile. O sea, varios colegas y varios aquí en la sala que han venido investigando y produciendo sobre el tema de paternidad, me parece muy importante. Hablábamos recién de la diversidad, vemos que hay un gran cambio cultural, pero mucho más discurso que práctica. Ahora, el cambio cultural es inmenso, o sea, se habla más que nunca de los temas de paternidad, aparece en la prensa, tenemos memes, tenemos discusiones, conversaciones, las parejas están hablando sobre este tema. Los hombres también, muchos hombres están como más interesados en tener otro tipo de arreglo o cuestionando el trabajo, no solo cuestionando cómo fue su propio papá con ellos. Pero tenemos esta paradoja, estamos muy lejos de la corresponsabilidad y el orden de género todavía es muy pesado, digamos, ¿no? O sea, es difícil para el hombre trabajador que trabaja con horario de trabajo, bueno, poder tener un ejercicio de su paternidad. Ahora, vemos cosas increíbles. La otra vez en una entrevista en un jardín infantil, claro, el tipo en el día libre aparecía, ¿no? Y estaba todo el día ahí colaborando. Entonces hay papás también que encuentran los espacios, ¿no? Para poder participar o ejercer más. Y finalmente, bueno, siguiendo el análisis de Martínez y León, en Chile tenemos mucha más corresponsabilidad entre familia y Estado que entre hombres y mujeres. Tenemos todavía una noción muy maternalista del cuidado, ¿no? Alejandra nos hablaba sobre eso. Y bueno, todavía los padres en realidad están bien ausentes del debate público, ¿no? O sea, son vistos principalmente como trabajadores y no como proveedores de cuidados. Eso, muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, ha sido súper interesante escuchar las ponencias anteriores. Yo les voy a hablar un poco de un trabajo puntual que es sobre las experiencias de hombres con discapacidad siendo padres. Y ahí tú me pasas ahí, Pancho. ¿Sí? Ahí la siguiente, por favor. Voy a pasar muy cortito por el principio. Este es un proyecto de investigación que se marcó en un Fondesit sobre discapacidad y parentalidad y también en el marco del Núcleo Milenio DISCA, que es sobre estudios de participación y discapacidad. La siguiente, por favor. Solamente porque, claro, aquí estoy fuera del ámbito de los estudios de la discapacidad, voy a señalar que entendemos la discapacidad como un fenómeno que se produce en la interacción de una persona con alguna condición de salud o, entre comillas, limitación o, no sé, tuvo un accidente, etc. Esta interacción con la sociedad que produce barreras en la participación plena, ¿no? No como una característica como personal de la persona, sino... Entonces, claro, el foco está en las barreras que nos impone la sociedad. La siguiente, por favor. Y también para situar un poco, dar un poco de contexto, en Chile, de acuerdo con nuestra última encuesta de discapacidad y dependencia, el 17% de la población mayor de 2 años tenemos discapacidad, que es más o menos como 3 millones de personas. También como para dimensionar que esto no es una cosa extraña y rara de unas poquitas personas. El 17,6% de los adultos y el 14,7% de los niños, niñas y adolescentes efectivamente vivimos con discapacidad. Tiene mayor prevalencia en las mujeres, aumenta con la edad, aumentan los quintiles más pobres también, y las personas con discapacidad tienen mayor desempleo. Muchísimas consideramos el ambiente como una barrera, identificamos en el ambiente muchas barreras para nuestro desempeño cotidiano. Y un dato muy triste, un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes se ha sentido discriminado versus otros niños sin discapacidad. Esa me lo voy a saltar, estoy como él, ya previendo en los problemas de tiempo, como Pancho. Con respecto a la metodología, como les decía, esto lo que voy a presentarles se enmarca dentro de un estudio más grande sobre experiencias parentales de personas con discapacidad. Entonces hicimos un estudio cualitativo, hicimos entrevistas biográficas a madres y padres con discapacidad, también a personas
con discapacidad sin hijos, también a hijos e hijas de personas con discapacidad y a profesionales vinculados a la discapacidad. En las entrevistas a madres y padres, como se señaló ahora recién, que creo que lo dijo Daniela, efectivamente fue mucho más difícil encontrar padres dispuestos a dar entrevistas que madres. Entonces, no me acuerdo bien, pero creo que eran alrededor de 40 entrevistas a madres y padres, de las cuales, lo que le voy a presentar ahora, son 12 entrevistas a padres. Entonces, la inmensa mayoría efectivamente eran mamás. Las personas que hicimos la entrevista, bueno, las que voy a presentar ahora, casi todas las hice yo, son también investigadoras con discapacidad. Las entrevistas las realizamos presencial, pero también varias online, como está muy de moda. El análisis, lo que voy a presentar ahora es más bien análisis de contenido. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Diego Portales y la participación fue informada, voluntaria y confidencial. En hartas entrevistas se hicieron ajustes y adaptaciones en los consentimientos y en las mismas entrevistas para que las personas pudieran efectivamente participar. En algunas entrevistas se usaron facilitadores e intérpretes de lengua de señas, pero no en el caso de los padres porque no entrevistamos a ningún padre sordo, lamentablemente. Entonces aquí voy a hablar de estas 2 entrevistas a padres con discapacidad. La mayoría, no todos, pero la mayoría tienen discapacidad visual o física. Ahora, siguiente. También, como se mencionaba antes, bueno, ¿qué pasa con la investigación en hombres y paternidad? Podemos extrapolarlo. Imagínense el cruce, si ya la investigación de hombres padres es más escasa, que la investigación está siempre centrada en las madres, ¿cierto? Imagínense el cruce si además le agregamos el ingrediente discapacidad, o sea, las experiencias de hombres padres con discapacidad. Bueno, es escasísima. Entonces, los estudios que hay en general son sobre madres y padres, y qué es lo que pasa cuando hacemos eso. Terminamos hablando de las experiencias de las mamás, ¿no? Si no hacemos el foco específico hacia los hombres, está súper difícil. Entonces tenemos algunas ideas generales. Las personas con discapacidad solemos ser consideradas como asexuales y como no reproductivas. Se asume más bien que no tenemos hijos. Y ahí tenemos un dato también basado en la ENDIDE, donde logramos hacer ciertos cruces que no voy a explicar porque voy a demorar mucho. Y nos dimos cuenta que las personas con discapacidad tenemos hijos en la misma proporción que las personas sin discapacidad. Entonces, efectivamente, los padres con discapacidad existen. Pero sus procesos reproductivos y parentales son muy invisibilizados. Bueno, pues ya dije, la investigación sobre padres con discapacidad es realmente muy escasa. O sea, cuesta encontrar bibliografía que esté centrada en hombres con discapacidad y sus experiencias de padre. La bibliografía se concentra en las madres, o por ejemplo uno puede encontrar las experiencias de papás que tienen hijos con discapacidad, pero no padres con discapacidad. Súper difícil. Entonces, claro, se va reforzando lo que hemos estado hablando ahora toda esta tarde, de que la crianza y el cuidado son tareas de las mujeres, tareas como eminentemente femeninas, ¿no? Ahora, la negación, tanto de la maternidad como de la paternidad de las personas con discapacidad se basa básicamente en 2 argumentos. Uno, que afecta directamente a los papás y que surgió también en las entrevistas, un discurso como eugenésico, que supone que las personas con discapacidad no deberíamos tener hijos, porque podemos tener hijos con discapacidad y en el fondo eso es algo indeseable para la sociedad. Las personas con discapacidad deberíamos dejar de existir y eso se supone que sería una sociedad mejor. Y 2, algo que afecta menos a los papás, el cuestionamiento de sus capacidades como parentales entendidas mucho más, claro, como en términos de los cuidados cotidianos, ¿no? Y de la crianza. Entonces, tengo la siguiente, por favor. Qué buen ayudante. En términos de este discurso eugenésico, tengo un par de citas también para ejemplificarlo. Rafael, un papá con discapacidad física, me decía que él cuando tenía 15 años, dice, me diagnostican, y más o menos en ese tiempo me dicen que no podía tener hijos porque no podía traspasar los genes así dañinos a otra persona. Esta doctora, reumatóloga, o sea, no una especialidad vinculada a la reproducción, que me dice que no se me podía pasar por la cabeza ser papá porque tenía una enfermedad genética y no podía traer hijos al mundo con una enfermedad. Te remece, te deja ahí clavado para siempre. Yo me acuerdo hasta el día de hoy de lo que me dijo.
Esto es algo bueno, que surge en la entrevista, que además me pasó a mí personalmente también, que sé que no soy padre, pero igual es un argumento que se usa para hombres y mujeres, ¿no? Pero también los hombres lo tienen bastante presente. Por ejemplo, Bernardo, obviamente son seudónimos, papá con discapacidad visual, me decía cuando pensaba en tener hijos, ¿no? Decía, yo siempre me cuestioné el tema de ser papá, siempre, por la posibilidad de heredar la enfermedad y que afectara a alguien más allá de mí. O sea, es como la lotería, que es una idea también bien presente en el tema de esta idea de la lotería, en tema de discapacidad y genética, y el egoísmo de yo querer ser papá, como que si tienes discapacidad, claro, la idea de ser papá es una idea egoísta, ¿no? Porque tú le vas a dar como esa carga a alguien más, como la carga de la discapacidad a un posible hijo. Ah, ya. La siguiente. Entonces ya, hágase la idea que estoy tirando como cosas para que después ustedes piensen. Algo que también ha surgido muy fuertemente, esta idea del padre proveedor, ¿no? Y efectivamente yo hice una investigación más amplia sobre padres, sobre paternidad sin discapacidad, y claro, surge todo el tiempo cuál es la base de la paternidad, proveer a tu familia. Y un extra es como ya, si juegas con el niño, un extra. Si muda la guagua, ya, pero ya, súper extra, ¿cierto? Como en términos como más tradicionales. Entonces, el tema del trabajo para hombres con discapacidad es particularmente más desafiante. O sea, ya decía, las personas con discapacidad tenemos menores niveles de empleabilidad y menores ingresos, etc. Entonces, el tema del trabajo salió mucho en las entrevistas, ¿no? Manuel dice, a mí eventualmente me puede costar después trabajar. Puedo llegar a tener problemas por el tema del acceso al trabajo, y si mi señora también tiene dificultad de trabajo, vamos a vivir de una manera bien compleja. Esto me lo contaba cuando él decía, como en realidad, cuando él pensaba inicialmente, yo no debería tener hijos, porque puede ser que en el futuro no tenga trabajo, entonces no voy a poder cumplir con mi rol fundamental como padre. Y aquí Francisco, padre con discapacidad visual, en la entrevista le estaban preguntando, bueno, ¿quién hace? Tú me dijiste que hacías las tareas, algo así con respecto a las tareas, ¿no? Y él dice, bueno, es mi señora la que hace esa pega. Y yo la hago mucho menos, pero también la hago. Pero sí, sobre todo cuando hay cosas en que mi señora no es tan hábil, no sé, matemáticas, inglés, etc. En general lo veo yo cuando puedo, pero igual trabajo harto, tengo un trabajo demandante. Y yo creo que ahí también se ve este como dilema de cómo el trabajo no se ve como efectivamente una tarea de cuidado. Y entonces, pero es un refugio para los hombres, como, pucha, pues yo no puedo estar presente porque hago esto otro, que sí es lo fundamental de mi tarea, ¿no? Y en ese sentido, los hombres con discapacidad que yo entrevisté, que son los que te dan la entrevista, en general eran hombres con trabajo, que habían puesto de verdad mucho de su vida en poder desempeñarse bien laboralmente y tener seguridad económica para entregarle eso a sus hijos. Y aquí, siguiente idea, que a mí me parece muy interesante, yo estas entrevistas las analicé como en comparación con las entrevistas a las mujeres. Una mujer, una madre, incluso con discapacidad, es muy difícil que te hable de sus dificultades como cotidianas en la crianza. Es decir, y en cambio los papás sí pueden hacerlo. Como los papás están autorizados, ellos pueden decir, por ejemplo, como dice acá Manuel, dice, mira, algo que me da lata nomás, hay cosas que no puedo hacer. No, mamá no dice eso. O sea, yo nunca pude mudar a mi hija para quitarle la carga a la esposa. Entonces, bueno, se asume que la responsabilidad es de ella de mudar, ¿no? A mí me hubiese gustado hacerlo, pero también me parecía que podía dejar la cagada. O sea, literalmente. Ya, sí. ¿Dos? Ah, me extendiste, gracias. Sí. Yo sí, me quedan 22 segundos. Entonces, claro, yo entrevisté mamás ciegas. Y ninguna te va a decir lo que te dicen en la entrevista, yo hago todo. Yo puedo hacer todo, no tengo ningún problema para hacer nada, ¿cierto? En cambio, los hombres dicen, no, yo no puedo hacer eso, bueno, lo tiene que hacer mi señora, ¿no? Funcionan como en esta idea como de mi mujer me complementa. Y también, bueno, esto como, no sé, Rodrigo habla como de dificultades, por ejemplo, para jugar con su hijo, ¿no? Como hombres con discapacidad física que se lamentan de no poder jugar a la pelota, pero tienen ese espacio como para poder decir, yo hay cosas que no puedo hacer y igual sigo siendo el papá. Para nosotros como mujeres, decir, hay cosas que yo no puedo hacer, nos pone en juego muy fundamentalmente nuestro rol de madres. Entonces, como que no eres mamá. Bueno, y aquí también una cita también de Manuel, la siguiente, porfa, de como esta complementariedad con la pareja, como que
como que ellos son como una especie de backup, entonces si no pueden estar ahí, bueno, la principal responsable igual está ahí, ¿no? Entonces Manuel dice, no me veo complicado por mi discapacidad en el contexto de ser papá, pero claro, justamente la discapacidad en una mujer puede ser mucho más difícil. Dice como, no sé, en un momento habla de, bueno, si una mujer no tiene brazos no puede amamantar. Es como, sí puede, pero entonces dice como para una mamá, o sea, para una mujer tener discapacidad es mucho más difícil para ser mamá. Una mujer sola o un mayor, entonces, claro, te separan también desde la familia nuclear, como una pareja criando, ¿no? Hay muchas cosas de riesgo en la discapacidad que para los papás pueden ser, o sea, para los papás que están acompañados con una buena mamá al lado, que uno evita. Y él dice, o sea, yo no tengo que manipular agua caliente hirviendo a las 2 de la mañana, como la idea de hacer una mamadera, ¿no? Juro que estoy terminando. Y aquí viene una idea como interesante, perdón, la siguiente, que surge de una cita de Atila, que fue el seudónimo que escogió este papá con discapacidad física, que me dice, cuando nació su hijo, el doctor decía, yo te voy a postular al papá del año. Por el tema de estar ahí, como de haber estado en el parto, ¿no? De acompañar a mi señora siempre, de que él intuía que las cosas me costaban más por tener discapacidad. Pero me dice en la entrevista, ¿no? ¿Pero por qué padre del año si al final yo no había hecho nada, ¿no? Entonces, me parece interesante vincular esto con la idea del padre como ausente o el padre presente. Es como, en realidad, en este marco, es como el superpapá es el papá que se queda, es el papá que está. Y si tiene discapacidad, es como que se espera tan poco de él que simplemente estar como parado ahí, o sentado, es como, wow, este es un hombre como maravilloso, ¿no? Un superpapá. Versus la idea de la supermamá, que ni les explico el nivel de exigencia hacia las mujeres con discapacidad. O sea, las mujeres con discapacidad tienen que poder criar solas, hacer todo solas y están con la vigilancia del Estado, de la familia, aquí encima, con el miedo, o sea, el miedo por perder la tuición de sus hijos, no aparece en los hombres con discapacidad y sí aparecen en las mujeres con discapacidad. Entonces, como última lámina para concluir, bueno, en las... Maldición, no era la última. En los discursos de los papás y bueno, de las mamás se reproducen también desigualdades de género y es como que de alguna manera se ampliaron un poco, ¿no? Las madres aparecen como cuidadoras principales, los papás como secundarios, las madres, como decía, son sometidas a vigilancia y escrutinio, en cambio los papás son más bien invisibilizados. Las madres tienen un discurso afirmativo, yo puedo hacer todo. Los padres pueden explicitar sus dificultades, decir yo no puedo mudar, yo no puedo jugar a la pelota. Las madres temen que se cuestione su capacidad para cuidar, en cambio los padres más bien temen no ser capaces de proveer. Y en ese sentido yo lo digo como un poco como chiste, pero claro, como que aparece como que los padres tuvieran en este contexto, los hombres con discapacidad, una especie de doble discapacidad. Como en el contexto como reproductivo y parental, tienen la discapacidad y las dificultades propias de la discapacidad, enfrentan las barreras, y por otro lado, al ser hombres, es como, no, es que la familia es como, no, es que él no puede, hay que hacerlo por él, como que hay una sobreprotección que también inhabilita, ¿no? Y es como que van siendo como tirados hacia un segundo lado. Y la última, que es solamente para terminar con una idea positiva, el mismo Bernardo, que antes decía que no quería tener hijos porque era como traspasar esta carga genética dañina a una nueva generación, dice que después lo pensó y dice como, bueno, y si tengo un hijo con discapacidad, que bueno, ahora tiene un hijo, dice, pucha, tendré que enseñarle, si tiene lo mismo que yo, tendré que darle todas las herramientas que yo he ganado y que he construido para que él pueda llegar más allá que yo, ¿no? Entonces se transforma la discapacidad desde una carga hacia como un conocimiento adquirido que puedo traspasar a una nueva generación. Gracias, y perdón por el espacio. La verdad es que me siento un poco rara porque yo trabajo en una empresa en el ámbito de talento y cultura. Nosotros impulsamos mucho la diversidad, la inclusión dentro de la empresa. Pertenezco a Aguas Andinas y nosotros hemos hecho cosas porque el 80% de nuestra dotación son hombres y por lo tanto hemos ido impulsando programas nuevos, pero extrañamente, a pesar que invitamos a hombres y a mujeres, son siempre más mujeres las que participan, por ejemplo, en los programas de parentalidad o de crianza de los hijos, que eso lo empezamos a impulsar el año pasado. Entonces, ustedes que son expertos, bueno, yo conozco a Francisco porque ha ido también a la empresa a hablar de masculinidades,
¿cómo ustedes creen que nosotros o las organizaciones podrían empujar o concientizar la corresponsabilidad de los hijos, o de la crianza, o de los cuidados? Eso. Muchas gracias por las 3 presentaciones. Siento que un tema transversal es como la representación en el fondo, porque estamos moviéndonos en un ámbito donde es muy bajo el porcentaje versus, no sé, mujeres que cuidan, por ejemplo. Ahí estuve repartiendo una invitación a un seminario que vamos a tener sobre hombres educadores de párvulo, que son poquísimos, son 9 en Chile, los que están ejerciendo en el nivel. Y al final, creo que mi pregunta va un poco a cómo comunicar estas cosas de tal manera que no sea como los que están haciendo el mínimo que hacen el 90% de las mujeres son superhéroes. Cómo hacer en el fondo que este sea un correlato que demuestre que son dos movimientos paralelos necesarios. Me explico, en el ámbito de educación pasa, por ejemplo, que la consigna más mujeres en STEM, en ciencias, está súper consolidada, pero más hombres en enfermería, en educación de párvulos no está tan consolidada. Entonces, ¿cómo hacemos que pasen ambas cosas al mismo tiempo y que no se vea como una suerte de competencia? Sobre trabajo y paternidad. Creo que es una pregunta que apareció, ahora se suma el factor discapacidad, me parece interesante, que puedan seguir como analizando y ver si trabajar o proveer es cuidar o no. No sé si, creo que hay que seguir dándole vuelta a eso con la lluvia de ideas que tengan, aunque no tengan una opción clara. Voy a tratar de dar como un puntito a cada una a ver si es que algo les sirve. Lo que señalas, no me acuerdo, Vivian, es súper interesante porque hay harta literatura y cualitativa respecto a este mismo tema, porque se siente como que se cae mucho en eso y genera esta sensación nuevamente de que no están interesados. Una de las cosas que funcionan bastante bien y que probablemente te van a salir cosas que le han salido a otros es preguntarle a ellos. ¿Qué pasa que no participan? ¿O qué cosas les gustaría que participen? Porque hay te puedo compartir después literatura si querés, como una línea como una trayectoria que uno debería empezar a pensar en cuando se generan estos intervenciones o prestaciones, que se puedan diseñar pensando en los papás, pensando desde el punto de cómo los voy a reclutar, cómo los voy a invitar. Y eso tiene que ser desde cómo me acerco a ellos, pero también cómo el contenido está pensado para ellos, porque pueden tener otras necesidades, otras motivaciones. Y voy a poner un ejemplo que hice en mi empresa y tiene ha tenido experiencia con esto, como oportunidad de mejora, que por ejemplo entregaban al final, y algunos papás participaban y al final les entregaban un kit para los niños, fantástico, y para los papás. Y era un libro para pintar mandalas. Mi papá lo miró y dijo, esto es para ti, ¿verdad? Y fantástico el libro para pintar mandalas, pero para la mamá, que hay inmediatamente el papá se siente como, esto no es para mí, ¿verdad? Entonces, a veces es simplemente fácil preguntar, porque generalmente te dicen los horarios, ya, pero hoy en día hay tantas otras maneras de saltarse los horarios, entonces como que eso check, ya, los contenidos, las maneras de hacerlo, o a veces uno entra por otra manera, entra porque son tardes de fútbol, qué sé yo, súper estereotipo de género, pero hay que cambiar como el switch para empezar a hacerlo, y a veces es lo más fácil y están ahí las respuestas que te pueden dar los mismos papás como de manera y eso no significa que por eso va a resultar a la primera también, porque estamos hablando de estos cambios que son multisistémicos y influyen en todos, pero es un cambio que uno hace un pasito para que el próximo siga. La otra pregunta, o me doy una. ¿Cuál es la otra pregunta? Alzheimer. Los papás, sí. Súper interesante lo que estás diciendo respecto a los párvulos, porque tenemos ese tema está presente en todos nosotros y influye mucho en cómo podemos ver, que tú lo debes saber súper bien, el tema de los estereotipos de género desde la infancia, ¿verdad? Y de cómo podemos moderar eso y cómo genera el que no hayan más presencias masculinas también en los primeros años, cómo genera el mantener esa. Creo que ahí tengo más dificultad de poder responderte porque sabemos menos, yo creo, o yo por lo menos sé menos, ¿ya? Y creo que ahí empieza desde el normalizar, desde la educación inicial, el tema de la crianza compartida, y desde que todavía veo algunas educadoras, querida mamá, o
estimada mamita, peor aún encuentro, pero que no incluyen y que se sorprenden cuando vienen los papás o cosas así. Entonces, es los mismos cambios culturales, de pequeñas cosas que se pueden ir cambiando para empezar a emparejar un poco más y mostrar la importancia que tiene eso, porque una cosa es estudiar educación de párvulo y otra después ejercer. Ninguno no quiere que ejerza. La católica teníamos el problema, que después no nos contrataban, ¿ya? Y de familia de trabajo, era la otra pregunta, ¿verdad? El tema de que si proveer es cuidar, bueno, es un gran tema, pero cuando tú le preguntas a los papás, muchas veces también te dicen que sí, que dicen, ¿cómo que no estoy involucrado? Tengo 2 trabajos y hago un trabajo extra para que mi hijo pueda ir al taller no sé qué cosa, para pagarle que pueda tener la comida que tiene, o sea, ¿cómo que no estoy involucrado? Hago todo para mi hijo, ¿verdad? Entonces es poder también entregar esta valorización de qué otras cosas que pueden hacer los papás también son importantes, ¿verdad? Que ellos también se puedan valorar respecto a las cosas que hacen con ellos, que nadie les pregunta, que nadie les valora. Entonces, sí valorar, porque es una manera de cuidar, ¿verdad? Pero poder compartir esa carga, porque mucho se habla de la conciliación trabajo-familia desde la mujer, porque la mujer ha salido afuera a trabajar, pero los hombres han entrado al hogar, cosa que antes no existía, y a ellos también les cuesta eso, y saber cómo poder hacerlo, y cómo poder poner límites en el trabajo, poder sentirse valorado dentro de la casa, aunque es más valorado en otra parte. Entonces, esa conciliación va por los 2 lados. Entonces, hay que ver esa parte también. Tú vas a poder contestar mejor las preguntas, así que te dejo para el final. Con respecto al proveer, ya que estamos, porque también se me va a olvidar, yo no veo por qué. ¿Por qué no sería cuidar el proveer? O sea, no sé, yo trabajo, gano plata y la gasto mayoritariamente en mis hijas. Creo que es parte de las tareas de cuidado que realizo, es una de muchas, y también las apapacho y todo eso, pero a mí me daría rabia si no se considerara eso como ellas no lo consideraran como parte del trabajo que hago, o sea, como de proveer el trabajo, con amor hacia ellas. Otro, y bueno, que está vinculado, yo creo que en el fondo la pregunta también es cómo logramos, como, no sé si es la palabra, pero como desgenerizar las tareas, como dejar de pensar que esto es femenino, esto es masculino, y ir hacia una cosa mucho más fluida. Por eso doy el ejemplo de mí trabajando, como, claro, no es el tema del hombre proveedor, la mujer también, porque queremos que el proveer se nos considere como una tarea de cuidado, y eso también está vinculado con la pregunta que hacía, con el ejemplo de hombres educadores de párvulo, y ahí creo que el foco de discapacidad es útil, tratando de meter así a mi propia agenda, porque las personas con discapacidad usualmente tenemos que hacer las cosas de diferentes modos. Entonces, claro, ¿cómo legitimamos las distintas maneras de hacer las cosas? Entonces, siendo mamá, y tengo hijas ya más grandes, me hubiera encantado estar en esta presentación hace 20 años, creo que habría hecho muchas cosas distintas, o sea, en este seminario. Mirando para atrás, muy autocrítica, claro, uno tiene idea de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Como, bueno, sí, es que como viste a la guagua, la idea de la peinas mal, ¿cierto? Mi hija cuando se quedaban del papá, después me llegaban cartas del colegio diciendo que la niña iba mal peinada, y yo, ay, Dios mío, este hombre no la sabe peinar, qué mal padre que no sabe peinar la hija. Hay distintas maneras de hacer las cosas, y claro, cómo las degenerizamos. Y lo primero, que claramente Pancho tiene mucho más que decir que yo con respecto a cómo hacemos que los hombres participen, teniendo 0 experiencia en esas cosas, pero quería reforzar también lo que decía Daniela. Yo creo que dando espacios de participación que también sean como, inicialmente por lo menos más exclusivos, de hombres que puedan conversar con hombres, o sea, como, porque los hombres están interesados. La paternidad es una dimensión muy importante para muchísimos hombres. Yo las entrevistas muchas que he hecho, no solamente papás con discapacidad, muchas otras, muchos hombres te dicen, yo desde niño anhelaba ser papá, que es un discurso como que está muy legitimado para mujeres, pero los hombres también se sueñan papás cuando son niños. En la investigación sobre paternidad, cuando nosotros invitamos a participar a hombres, hicimos un llamado abierto, el mail se inundó de hombres que decían, por favor, yo quiero participar, entrevístame, quiero contar. En las entrevistas que hice, no sé, pues preguntamos sobre cómo fue tu experiencia del parto. De verdad que había hombres que lloraban, porque decían, nadie me había preguntado eso. Como nunca nadie me había preguntado cómo fue para mí estar en el parto. Nadie me pregunta cómo estoy yo, ¿cómo está tu señora? ¿Y cómo está la guagua?
no hay un espacio legítimo para hablar de su propia experiencia. Entonces yo pensaría un espacio protegido, contestando o intentando dar una idea para la primera pregunta, un espacio protegido como entre hombres, que ojalá no organice una mujer, creo que es una buena idea, complementando lo que siento. La primera pregunta, bueno, agregaría, bueno, es que a veces cuando se trabaja el tema masculinidades, se está trabajando agendas como el tema de prevención de violencia, ¿no? Entonces, si tú invitas a un taller de prevención de violencia, bueno, el hombre dice, yo no soy violento, ¿por qué hubiera eso? No necesito ir a eso. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no? Que algunos de los temas que se trabajan en este campo son muy relacionales, se están pensando como cómo los hombres afectan la vida de las mujeres, etc. Pero hay otro ámbito que es el tema de las necesidades que tienen los hombres, ¿no? Entonces, este es un ámbito que, bueno, ha sido importante el trabajo estos 30 años en los estudios de masculinidades porque se ha ido encontrando su espacio, ¿no? Y ahí los temas de paternidad son muy importantes, los temas de salud mental. La semana pasada, por ejemplo, estuve con un grupo en una compañía minera conversando sobre estos temas y la verdad que me impresionó muchísimo el interés que había en los hombres de hablar sobre salud mental y qué les pasaba con los hijos y en la casa, etc. Entonces, bueno, como decía Daniela, yo creo que hay harto interés. El tema es cómo generamos un espacio adecuado donde los hombres no se sientan enjuiciados. Eso del ABC, la literatura del ABC, ¿no? O sea, si lo estigmatizamos, lo enjuiciamos, partimos mal. Hay un gran problema de reclutamiento, o sea, cómo atraer a los hombres o llegar donde están los hombres, como decía Daniela en su presentación. Y cómo le ofrecemos temas que sean atractivos para ellos y en un lenguaje también atractivo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nos pasó en un taller en otra compañía, que era un taller sobre paternidad y el correo que mandamos decía taller de nuevas masculinidades y no llegó nadie. Es un buen ejemplo también de lo que a los hombres les pasa con esta idea de masculinidades también. No les dice mucho, no les dice nada, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, oye, queremos un taller de nueva masculinidad. Bueno, partamos por no ocupar esa categoría porque la verdad es complicada para trabajar con los hombres, ¿no? Entonces, tenemos que ser más precisos y acercarnos mucho más a las necesidades de los hombres, generar espacios seguros de conversación, etc. Por supuesto que tenemos grandes problemas con los comportamientos de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos las dos cosas? O sea, también lo que pasa es que a veces confundimos el trabajo de prevención de violencia con el trabajo de promoción de la parentalidad o de salud mental. Las dos cosas son importantes. Eso sobre ese tema. Sobre lo que comentaba, claro, bueno, va a haber un seminario dentro de poco que organiza el IGEDUCAR, va con 2 presentadores internacionales, uno de ellos Gary Barker, y hicieron un estudio en el IGEDUCAR y bueno, son 9 hombres, ¿no? 9 casos de hombres que están en sala. Entonces, ¿cuál es el problema? Se están formando parvularios, pero los sacan rapidito de la sala. Ese es como el fenómeno, ¿no? Entonces, este es un tema aún más delicado que decir, nosotros vivimos en una sociedad que es súper segregada, o sea, en sectores como minería y construcción, 90% del personal son hombres, y en sectores de educación y salud, bueno, hay muchas más mujeres, ¿no? Entonces, claro, estamos en una sociedad que es muy segregada, pero cuando miramos algunos escenarios específicos, como es ese, tenemos otro tipo de problemas, o sea, aparte de la reproducción del orden de género y los enormes estereotipos de género que hay, también está el temor de que los hombres los parvularios abusen sexualmente de los niños. Entonces, tenemos una barrera específica, ¿no?, en ese campo. Ahora, ¿cómo avanzamos a lo que decías tú, de que las tareas entendamos que pueden ser hechas por hombres y mujeres? Esto es básico, ¿no? Y cómo cambiamos el lenguaje, conectando también la pregunta de Betsabé. Es decir, si consideramos que los hombres son ayudantes en la casa, ¿no?, lo clásico, bueno, estamos mal, digamos. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia ese lugar y a que los lugares de trabajo sean más sensibles también a estos temas, ¿no? Entonces, claro, en muchos lugares todavía se habla de conciliación y se está trabajando con las mujeres, ¿no? A veces en lugares donde hay muchos más hombres en el personal. Entonces ahí tenemos una paradoja interesante a trabajar.
Creo que hay harta innovación en Chile en este tema. Ha entrado fuerte a las universidades, ¿no? Los INGéneros, etcétera, se está discutiendo y debatiendo un montón sobre cómo cambiamos esto en las distintas carreras. Y pasa, creo, algo parecido en el trabajo con hombres y con papás. O sea, se necesita mucha innovación. Yo creo que encontrar maneras nuevas y nuevas narrativas también de cómo llegar a ellos. El momento igual es complejo porque estamos viendo narrativas de resistencia, ¿no? Ahora, la manósfera, refuerzo de los valores de la masculinidad hegemónica, tienes que ser un hombre de valor, tienes que ganar plata, tienes que ser la autoridad en la casa, tienes que conquistar una mujer, tu mujer te tiene que obedecer, o sea, eso está circulando hoy día hay un gran escenario ahí, lo que se llama la manósfera, de influencers, de contenido, y hay hombres, particularmente hombres jóvenes, que están pasando muchas horas al día, como encontró el estudio de Equimundo en Estados Unidos, consumiendo este tipo de contenidos, muchos de ellos muy misóginos, y además muchos jóvenes también con muy poco contacto real, cara a cara, fuera de lo que está ocurriendo en el mundo digital. Menudo campo de investigación. Pasamos a la otra mesa. Sí, vamos por razones de tiempo.